Ah, perfecto. Estamos al aire ya. ¿Estamos al aire? Sí. No, yo estoy aquí sentada en mi mismo lugar. En mi mismo lugar, como que en el aire. No. Usted está en el aire. Yo ando en las nubes. Ya volvimos con nuestro segundo invitado y nuestro tercer bloque, don Carlos López, ingeniero de ejecución en prevención de riesgo. ¿Cómo estás tú? Gracias por llegar. Bien, muy amable, Miriam. Bueno, ya ha sido la tercera ocasión que estoy acá, sí, así que gracias nuevamente por Pero, por favor, ¿sabes? Mire. No sé si mal o bien llamados seguritos. Sí, no me gusta esa palabra. Ya con eso te hiciste odioso. Todo el mundo los conoce como... Todo el mundo le dice los seguritos. Sí, pero para tener una mayor relación con la gente. Sí, claro. Bueno, desde ahí lo estaba planteando yo. Me llegó un mail en el que la Asociación Chilena de Seguridad avisa que la gente, por si acaso, que no saben, los empleados que no saben que un accidente del trabajo o un accidente de trayecto, pero aquí mencionaba algo de un asalto, que un asalto también puede ser considerado un accidente del trabajo. Entonces yo dije, chatas, tenemos que hablar con, de todas maneras, con este señor. Un asalto como cuando uno va hacia... de la casa al trabajo, del trabajo, de trayecto. Claro, pero entre medio te asaltaron, bueno, pero hay una serie de cosas que hay que cumplir, requisitos, no es llegar onda, me asaltaron, no. Pero hablemos primero, ¿te parece? En una cosa como general, la gente no sabe que es un accidente de trabajo, un accidente de trayecto. Sí. Mira, voy a comenzar haciendo, bueno, yo te dije que había traído una presentación, pero existe una ley acá en Chile, que es la ley 16.744, que es un seguro social obligatorio sobre accidentes y enfermedades profesionales. Ese seguro abarca tres situaciones, digamos, que son los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales y los accidentes de trayecto. Perfecto. Ahora, esta ley es administrada por organismos que son las mutualidades, que son organismos, en este caso la Asociación Chilena, el IST, la Cámara Chilena de la Construcción y el ISL, que es del Estado. Las tres primeras que nombré son privadas sin fines de lucro. O sea, un empleado común y corriente, un trabajador, tiene que saber, ¿está obligadamente adscrito a alguna de ellas? No el trabajador, el empleador. Pero eso es obligado. Sí, es por ley. Todos estamos en alguna. Pero en el caso del ISL, en el caso del ISL, un trabajador independiente puede, ¿cómo se llama? Estar adherido a uno de estos organismos administradores. Claro, por un porcentaje mínimo de plata. O sea, es que mucha gente, perdona que yo insisto en lo mismo, porque hay mucha gente que cree que si no está en la Asociación Chilena de Seguridad, no está en ninguna, existen otras. Justamente, existe la Cámara Chilena de Construcción, la Asociación Chilena, el IST, ¿cierto? Y la que es del Estado es el ISL. Ahora, todo trabajador, digamos, está en una mutual, exacto, en la que sea. En este caso, los empleadores son los que aportan mensualmente a estos organismos para que se asegure, en caso de un accidente, enfermedad profesional o accidente de trayecto, la persona, el trabajador pueda ser atendido, digamos, y recibir estos beneficios que son, por ejemplo, atenciones médicas, quirúrgicas, dentales, prótesis, reeducación, hasta su completa rehabilitación. O sea, esos son los beneficios que recibe un trabajador en esas tres condiciones que yo dije, que accidente del trabajo, enfermedad profesional y accidente de trayecto. Oye, en buenas cuentas, cada trabajador debería saber entonces, porque uno lo sabe en general, bueno, ¿no es cierto? Justamente los trabajadores lamentablemente a veces no saben en qué mutualidad están adheridos, digamos, de acuerdo al empleador. Entonces, cuando ocurre un accidente, ellos no saben. Bueno, normalmente cuando ocurre un accidente a las personas las llevan a los hospitales más cercanos, ¿cierto? Y ahí reciben
reciben, claro, le da la atención, digamos, de urgencia y posteriormente ya el médico, digamos, las personas que están administrando ahí, le dice, usted, su empleador es de la Asociación Chilena o el IST, y posteriormente los derivan, digamos, para que ellos puedan recibir las atenciones, digamos, de este organismo administrador. Quiero agregar algo que es súper importante. En la declaración de renta o en la operación renta que hubo ahora el 2023, hay un descuento que aparece que va para justamente claro, que es para el seguro de accidentes laborales. ¿Ya? Esa plata va directamente al ISL. Por lo tanto, usted que se le descontó dinero a través de los impuestos, se le descontó de los impuestos, este impuesto que va al ISL está cubierto hasta el año 2024. La semana pasada los de servicio por internet. Exactamente, están todos cubiertos. Así que, perfecto. Es que hay mucha gente que no sabe eso, no tiene idea de... Justamente uno de los problemas es que el trabajador lamentablemente no sabe a qué mutual está adscrito, digamos... Ni tampoco sabe qué hacer, porque, a ver, un accidente del trabajo, no sé, alguien que se cortó con una sierra, alguien que aquí mismo, no sé, se le cayó un foco encima, alguna cosa. Por favor, bueno, yo no tengo ninguna. Bueno, cualquiera, más o menos uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero en el trayecto, ¿qué es un accidente de trayecto? Bueno, el accidente de trayecto habla, ¿cierto?, de que la persona, no dice casa, voy a hablar de un término, dice que la persona, ¿cierto?, se dirige de su lugar de habitación o donde pernocta hacia su lugar de trabajo, viceversa, sin desviarse. O sea, pasar al supermercado, volví, no. Ya ahí pierde totalmente la condición, ¿cierto?, de que la ley lo protege en este aspecto. Tiene que ser trayecto directo, sin desviarse. Tanto, claro, desde donde habita, donde habita, no en la casa, digamos, donde él pernoctó, habitó. Claro. Puede ser la casa de la tía, ¿cierto?, etcétera. Y el recorrido habitual que realiza la persona hacia su lugar o centro de trabajo. Entonces, del momento, pero hay algunas cosas que, por ejemplo, las personas que viven en una casa, que normalmente tienen un antejardín, ¿cierto? Sale de su casa, después hay un antejardín, está la puerta de la reja, del momento que sale de la reja, ahí ya es accidente de trabajo. ¿Te caíste en el jardín? ¿Sonaste? No. Si me caí en la escala dentro de mi casa, tampoco. ¿Qué pasa con el señor que lo asaltan afuera de su casa? Ahí sí, está considerado como accidente de trayecto. Pero de la puerta para afuera. Sí, ahora, la forma, ¿cierto?, porque normalmente ocurre en una situación de asalto, golpe, agresiones, la persona va a tener que llegar a un servicio público, ¿cierto?, de atención, y va a contratar lesiones. Ahora, como puede ser que ocurra eso a las 5 de la mañana y no anda nadie en la calle, entonces no tiene testigo, pero sí el hecho de que la persona, digamos, con el solo hecho de decir que fue asaltado, es causal, digamos, de que es creíble, digamos, y el hecho de la hora... Que tengo una duda, perdón, con esto que está tan de moda, lamentablemente, de los portonazos. Si le pasa algo, obviamente le van a dañar para quitarle el auto, ¿también cuenta de...? Claro, en este caso si recibió agresiones y todo eso y la persona quedó herida, por el hecho de sacar su vehículo para dirigirse a su lugar de trabajo, tendría que ser un accidente de trayecto, digamos, si sufrió agresiones, digamos, físicas. Y todo eso se contata, ¿cierto?, en un hospital o un centro médico, etcétera, donde se va a extender un certificado. Bueno, si la cosa ya es mucho más grave, la persona va a tener una licencia médica. Entonces, esa licencia médica, las mutualidades son los que una vez que reciben la información, porque ¿qué es lo que hace un trabajador? Lo primero avisa a su jefe directo, a su supervisor, ¿cierto? Me asaltaron, tuve lesiones, estoy en tal hospital, etcétera. Y ya el jefe, digamos, de su área de trabajo va a informar, ¿cierto?, a la mutualidad, digamos, en este caso. Y para eso va a tener que hacer una DIAT, que es una declaración individual de accidente del trabajo. Parece que, a ver, si puede adelantar un poco donde aparece un formulario. Bueno, ahí aparece, digamos, un poco más, porfa. Donde aparece un formulario.
No había formulario. No había formulario. Había formulario. Se aprecia muy poco, digamos, en sí los organismos administradores, una vez que reciben, digamos... como una licencia. No, digamos una declaración del accidente ocurrido. Cuando tienes un accidente tienes que estar obligado a declarar que te preguntan el lugar, la hora, quién te chocó, si te caíste encima de no sé qué, o si se cayó con la cabeza, todo se declara aquí. Exacto, entonces, y todo otro medio de prueba que puede ser testigo, que puede ser certificado, por ejemplo, la atención hospitalaria, el parte carabinero. O sea, oye, pero ahí tú dijiste en un momento, por ejemplo, si la cuestión ocurrió a las 5 de la mañana y no hay ni un testigo, ¿tenés que empezar a buscar, por ejemplo, las cámaras de los vecinos y tienes que hacerlo tú? No, solamente con el hecho de hacer... ahí todo chocado, con el solo derecho de expresar, digamos, la voluntad de lo que le ocurrió a ese horario es creíble, o sea, en sí, pero creíble en el sentido de que posteriormente haya una investigación. Obvio, claro. Lo que pasa es que lo importante, perdón que te interrumpa. Lo importante aquí que hay que contar de que claramente si ese trabajador sale a las 5 de la mañana de su casa, tiene que estar claro que ese trabajador sale a las 5 de la mañana de su casa para dirigirse a su lugar de trabajo. Sí, por supuesto. ¿De acuerdo? Claro. En el caso de, también pasa en el caso de la gente que trabaja a honorario y que tiene distintos trabajos, ¿ya? Hay que declarar esos trabajos. Es decir, yo hoy día tenía que estar, no sé, en la plaza de Puente Alto porque tenía que ir a grabar no sé qué cosa. Claro. Entonces, tengo que tener un medio de prueba que indique que yo iba a estar ahí. Medios de prueba puede ser un correo electrónico, qué sé yo, pero que indique que yo tenía que movilizarme a esa hora. Claro. Porque de lo contrario, no lo cubre. No, pues si vas a ir a comprar el pan. Normalmente las personas a veces, tal como decías tú, que no tienen solamente un trabajo, sino que terminan un lugar cierto de trabajo y posteriormente se van a otro. Claro. Ahora, en todo momento el trabajador está cubierto a través de la ley, de acuerdo a la definición que yo dije. Si podríamos poner la definición que aparece de accidente de trayecto. Sí, perfecto. Ya. Si nos puede avanzar un poco o adelantar. Sí, ahí lo vamos a ver. Sí, no te preocupes. Pero en sí, digamos, es de acuerdo a la definición que aparece ahí. Ahora, ¿quiénes son los actores que en sí pagan o digamos a esta ley, ¿cierto? Son los empleadores. Claro. Entonces, salvo en el caso de de las personas que son honorarios, que se paga uno mismo. Claro. Y que es un porcentaje muy bajo, como dices tú. Sí. 0,93. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esta ley es solidaria. Es la ley 16.744, es solidaria porque las empresas grandes aportan, por ejemplo, la minería aporta mucho más plata, ¿cierto? A los fondos de esta ley, porque tiene muchos más empleados que una persona individual que aporta poco. Ahora, lo bueno que tiene esta ley es que la persona va a recibir las mismas atenciones. Exactamente igual. Digamos, el hecho de que yo pague poco, voy a recibir atenciones quirúrgicas, dentales. Otro tema que es importante que también tiene esta ley, y yo, perdón, que hable se las ha visto. Es que yo fui, les voy a contar. Tuvo un accidente. No, yo fui presidente del COSOC, del ISL. En algún minuto. Y entre las mil cosas que he hecho, pero fui presidente a través del Sindicato de Actores de Chile. Yo fui y estuve ahí en el COSOC, un par de años estuve ahí en el COSOC. Y además porque tengo que ver todo, y nosotros hicimos un trabajo muy interesante con el ISL. Pero mira, lo importante de esta ley, sea el ISL o sea cualquiera de estas instituciones que protegen al trabajador, si usted, por ejemplo, trabaja con sus manos, vamos a suponer, y por accidente a usted se le cortó la mano. Dejémonos, cortó un dedito. O el brazo. O una pierna. Bueno, vamos a suponer. Tiene un desprendimiento de retina. No. Da lo mismo. Pero ¿qué pasa? Mire, lo importante de esta ley, fíjese, que lo reeduca. Es decir, que usted ya no va a poder trabajar con sus manos, pero puede trabajar a lo mejor con su cabecita. Claro. Y hace usted...
esta ley incluso le paga a usted la universidad para sacar otra carrera. Pero qué buena, esa parte no la tenía idea. Eso no tenía idea nadie, pero esa es la realidad de la ley. Reeducación que decía. Esa es la reeducación. Bueno, y esto ocurre, digamos, tanto en accidente del trabajo como accidente de trayecto. De trayecto, porque claro. si la persona es un operador, no sé, pues de grúa o horquilla y perdió ambas extremidades, entonces si fue considerado, digamos, como accidente de trayecto, de acuerdo a la definición que yo dije, el trabajador va a recibir todos estos beneficios. Que es las atenciones médicas, ¿cierto? Las atenciones quirúrgicas, los medicamentos. Oye, y hay que decir una cosa, yo tengo un vecino que tuvo un accidente en moto, en que, claro, quedó con un gran tema de accidentado heavy, lo iban a buscar. Sí, pues lo van a buscar en la... Aquí está, miren lo que estamos mostrando aquí. Acá puedo explicar, por ejemplo, que el trabajador, en caso de estos tres situaciones que yo dije, accidente laboral, accidente de trayecto o enfermedad profesional, el trabajador va a recibir atenciones médicas, tal como aparece ahí como atenciones quirúrgicas, hospitalizaciones, medicamentos, prótesis, aparatos ortopédicos, reparación de los aparatos ortopédicos, la rehabilitación e incluso los gastos de traslado. También aparece lo que es las atenciones pecuniarias, que son plata. Por ejemplo, el trabajador que está con la licencia médica va a recibir su sueldo mensual, de acuerdo, digamos, a su sueldo base. O sea, no va a perder que mientras esté con licencia médica no va a recibir su sueldo. En caso, tal como decía él, de haber perdido parte de alguna extremidad, va a recibir una indemnización. En este caso, la comisión médica va a evaluar al trabajador y le va a decir el valor, digamos, porque nuestro cuerpo está valorado, digamos, en extremidades. Si la oreja vale tanto, por ejemplo, el índice, la primera falange distal, la segunda falange distal, o sea, está todo valorado. En este caso, la comisión médica va a ver la pérdida de ganancias de ese trabajador y le va a pagar una indemnización por una sola vez. Ahora, si el trabajador perdió esa capacidad de ganancia, puede recibir una pensión de invalidez. Exactamente. O sea, y ahí... O sea, estamos protegidos por todos lados. Estamos súper protegidos. De todas maneras. Súper protegidos. De todas maneras. Pero lo importante es que no lo sabemos. El tema es que no se sabe. Exactamente. Los trabajadores no saben a qué organismo está afiliado su empleado. Ahora, usted si tiene un accidente, si es asaltado o lo que sea, o lo que le pueda pasar, que entre dentro del seguro, ¿ya? A usted claramente lo van a llevar a un hospital público. Si ese hospital público no tiene, y esto también lo protege, esto también está dentro de la ley, si ese hospital público no tiene, digamos, lo necesario para poder mantenerlo, qué sé yo, la ley lo deriva a un hospital que sí tenga, y puede ser hasta una clínica. Usted se puede ir hasta la clínica, no sé, la más cara de Chile. Si lo amerita, digamos, el traslado, usted está completamente porque tiene donde hacerle el tratamiento. Exactamente. O sea, si el Estado en este caso no tiene las condiciones, lo puede derivar a un hospital privado donde existan las condiciones reales para poder atender a ese trabajador y rehabilitarlo. Sobre todo pensando no solamente en la región metropolitana, ¿no? En lugares rurales, por ejemplo, donde tienes un SAPU que es la nada mismo. O un hospital que no tiene las condiciones, mandan, o de alta complejidad, entonces te pueden trasladar incluso al lugar donde pueden hacer tratamiento. Eso se hace, digamos, las personas que, por ejemplo, que han tenido, por ejemplo, que no se han podido desplazar producto, no sé, por un atropello, etcétera. Entonces va un vehículo, ¿cierto?, de estos organismos administradores, lo va a buscar en la mañana, lo lleva a los centros, digamos, de rehabilitación, hasta su completa recuperación, etcétera. Lo importante es que el trabajador debe asistir. Del momento que no asista a una de las sesiones, se pierde el beneficio. Se pierde el beneficio. Así que, por eso... Y los honorarios también tienen derecho por ley a la licencia médica, que también es importante decirlo. Es decir, que si usted tuvo un accidente y su recuperación va a durar un año, usted durante ese año va a recibir una remuneración mensual, aunque sea honorarios. Pero tiene que ir y participar de su tratamiento. Sí, por supuesto. De todas maneras. Bueno, además no van a buscar.
Claro. Sí, de todas maneras, o sea, la persona tiene que seguir, digamos, el tratamiento. El hecho de que falte, ya la ley lo va a proteger. Digamos que esta ley, un poco de historia, yo no sé si usted la conoce, pero esta ley es de hace muchos años. Del año 1968, 1 de febrero del año 68. Mira, la gente no tiene idea. Que estaba bajo la presidencia de, no me acuerdo quién estaba en ese tiempo, pero desde el año 68 exactamente es la única ley que, imagínense, ya en esos años se protegió al trabajador. Claro. Y sigue hasta ahora en vigencia. Mire qué bonito. Sí, bueno, Chile estaba muy, digamos, acorde a las condiciones europeas, digamos, al seguro social que existía en otros países. Chile tuvo 3 leyes anteriores, del año 1919 aproximadamente, que se hablaba solamente de que si el trabajador tenía un accidente podía ser atendido. O sea, era más, ¿cómo se llama? No era tan preventiva, sino que era más curativa. Claro. Entonces, caso de que le ocurría, podía ser atendido. Claro. Pero esta ley de este año, del año 1968... 23 de enero del 68 fue promulgada. Exacto. Frei Montalva. Frei Montalva tiene que haber sido, claro, en esa época. Y esta ley es mucho más preventiva en el sentido que esta ley tiene varios decretos. Tiene el decreto 40, tiene que habla sobre los departamentos de prevención de riesgo, tiene el decreto 594 que habla sobre las condiciones ambientales básicas de los lugares de trabajo, está el decreto bueno, existen varios decretos que lo hacen mucho más preventiva, digamos, a lo que eran las leyes anteriores. Claro. Entonces es importantísimo, solamente se van cambiando artículos, decretos, etcétera, para que sea mucho más... Para conversar. Sí. Tenemos para conversar. No es que tenemos que hablar del tema de los decretos porque no hablamos nada de de toda la parte... Además, ¿qué es lo que le sirve al Estado? Ojo, que es súper importante también. Lo importante de estas instituciones es la prevención. Por eso. Para no gastar plata en atención, ¿se entiende? ¿No? Y por eso es que hacen un trabajo muy, muy importante ellos previniendo en las empresas y todo eso. Muy bueno, y tenemos que hablar en algún minuto de las condiciones laborales, las condiciones mentales, de toda esa parte, pero ahora se nos va el tiempo, chiquillos, lamentablemente. Yo creo que fue demasiado corto el tiempo. Pero obvio que tenemos para un programa ahí, muchos programas. Oye, le tenemos que dar las gracias. Para la próxima semana, que estamos 1 de mayo, ya que vamos a cumplir, vamos a hacer el Día del Trabajo. Cerca del Día del Trabajo. Muchas gracias por haber venido, Carlos. No alcanzamos a hablar ni siquiera, que teníamos también que haber comentado un poquito de la inauguración del año académico, que fue ayer, del DUOC. No lo conversamos tampoco, pero bueno, se nos va el tiempo. El padre Mario ya está con la campana ahí esperándonos, así que vámonos, chiquillos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Berito. Gracias, Carlos. Lo esperamos a Carlos, esperamos a Carlos de nuevo. Muchas gracias. Tienes que avisarle a mi jefe, ¿no? Ahí... le mandamos algo al jefe. Y yo no voy a estar ese día para no hablar. Muchas gracias por haberse conectado hoy día con nosotros, señoras y señores. Nos vemos el próximo viernes, de todas maneras. Chao, a bailar cuequita hoy día. Uy, sí, a bailar cueca. A las 6:30 en la Casa de la Cultura. Ya, dale, nos vemos. Chao. Chao.